Listo, muy buenos días tengan todos. Hoy es martes 30 de noviembre, último día del mes de noviembre. ¿Verdad? Ya gracias a Dios, acabando este asunto, ¿no? Sin embargo, eso conlleva, ¿no? Tareas y un poco de estrés. Diría que mucho estrés, ¿no? Para el alumno. Pero bueno, ahí vamos, esperando, ¿verdad? Que les esté yendo bien, que usted esté de alguna manera haciendo mil y un malabares para poder culminar con éxito o con un alto porcentaje de éxito, ¿no? Este semestre, este año académico 2021. Vamos a compartir pantalla por acá. Y hoy la computadora como que no me quiere. Ya no aguanta. Voy a tener que comprarme una, no sé, de unos 8 núcleos, una cosa así, una gamer para usar para dar clase, ¿no? Porque la computadora como que no, y el tablero ya no me resiste ahí tanta cosa. Buenos días, dice, disfruta de la hora porque el tiempo se va y no regresa, ¿verdad? Lo que sucedió ayer, ya eso no se le puede hacer nada, simplemente hay que ver por el hoy, por lo que viene mañana. Entonces allí para los que les encanta el café, disfrútenlo, disfruten de la hora, disfruten del tiempo que tienen ahora mismo, porque eso se va y no regresa. Muy bien, que tengan pues buenos días. Vamos a ver por acá la nota de hoy. Pero antes, déjenme ver, este archivo me lo estaban solicitando por acá los alumnos reprobados y necesito 22 reprobados. Susa Lavao. Bien, pero esto es del colegio. Vamos a guardar esto que demoró un siglo en abrir ese Word. Ojalá al convertirlo en PDF no se devuelva también un 8 a la computadora. Vamos a ver, reacciona bebé. Aquí va, vamos a mandar eso al escritorio, República de Panamá, un PDF. Y ahí va. Entonces, mientras eso se convierte por allá, nuestra nota de hoy tendrá, como siempre, ya el título, el último título, semestral 6 de diciembre, 7 a.m. Dice 6 de diciembre, eso cae un lunes. A ver, viernes 3, 4, 5, 6 de diciembre, lunes. Bien. Entonces allí va la cosa, ¿no? Vamos a recortar esto. Copiamos y pegamos en la nota de hoy. MAT 195 CH2614. Me va a hacer falta ahorita que la otra semana levantarme, parece mentira, te dirán, no, profe, en serio. Sí, yo soy un deportista de esos de los que duerme bastante, pero yo apenas empiezo a explicar matemática o a ver un tema de matemática, se me quita el sueño. Pero eso me sucede a mí, ¿verdad? Puede hacer que a ustedes les dé sueño escuchar a una persona ahí hablar y con la voz pascuosa, así como la mía, más sueño da, ¿no? Entonces, digo yo pues que me va a hacer falta levantarme en las mañanas a explicar matemática, ¿verdad? Que eso me pone ahí la mente activa, ¿no? 9, 5, 26, 14, 30 del 11. La voz pascuosa, fíjense esos términos del profe. Y es por acá. Aquí está. Esto es lo que están solicitando por acá en el colegio. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué le da sueño al profe? Calificar. Me sincero con ustedes.
me gusta, pero ya a la larga, el cuarto problema, cuarto ejercicio parcial, y me da sueño, no sé. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son las técnicas, profe, que usted utiliza para que no le dé sueño? Cuando uno tiene que hacer un trabajo, madrugar para hacer un proyecto, charla, qué sé yo, y usted se está muriendo de sueño, hay una técnica milenaria que me recetó un amigo que es chofer de buses, David Panamá, y dice, cuando a ti te da sueño, y así que se te caen los ojos, mastica hielo o introduce pedacitos de hielo a tu boca y créeme que el sueño se te va a espantar. Oye, y positivo, positivo, para aguantar sueños así toda la noche. Obviamente también el café, Coca-Cola y cosas así. ¿Cómo se llama esta otra pastilla para aguantar el sueño? Se me olvidan. La La tiamina esa. tiamina también, eso te da las vistas. Obviamente el cansancio va a ser doble después, pero eh, si no hay mucho presupuesto, mastique hielo y de repente unos 5 minutos de electrónica de esa dura y créanme que el sueño se le va a espantar. Y repita el ciclo hasta que, bueno, culmine su tarea. Eso era lo que me funcionaba, ¿no? No sé ahora cómo haría el cuerpo de cada uno es distinto. Puede ser que con café, Coca-Cola, tiamina, ya más fuerte, Monster, eh, Adrenaline Rush o esa otra que le dicen Ciclón, no sé si existe. Bien, ahora sí vamos por acá. Porque yo sé, ¿verdad? Que ahorita mismo ustedes tienen tarea pareja ahí, entregando proyectos y cuantas cosas para culminar, ¿verdad? Este semestre y a veces no hay tiempo y hay que hacer eso en vela, en horas de la madrugada. Entonces son recomendaciones, uno tiene que combatir el sueño de alguna manera, ¿no? Otra que me funcionaba era que bueno, tenía mucho sueño. ¿Qué hacía? Bueno, dormía una hora, pero eso sí, hay que tener una fuerza de voluntad cuando suena esa alarma y levantarse, ¿no? Para volver al ruedo. Hay gente que no, que escucha esa alarma y dice, bueno, la apago y sigo acá en mi sueño. Pero hay que tener, como quien dice, esa fuerza de voluntad de que suena la alarma, tengo que levantarme, ¿no? A seguir haciendo las tareas en horas de la madrugada. Bien, semestral 6 de diciembre, 7 a.m. Entonces hoy vamos a continuar con el asunto de las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de derivada, en este caso máximos y mínimos. Aplicaciones de la derivada. De la derivada máximos y mínimos va el asunto. Máximos y mínimos. Entonces yo después de la carrera, puede que les pase a ustedes, puede que no. Después de la licenciatura yo quedé que realmente yo no me puedo dormir, si no es a las 12, a la 1. Así esté lo más cansado, no me puedo dormir antes. 12 o 1 de la mañana. Y no duermo mucho, 5 horas lo más, 6 horas. Ya el cuerpo quedó como, no sé, averiado, digo yo, como mis términos, ¿no? Quedó averiado y siente que tiene que levantarse, y no puedo dormir más. Quedo ahí dando vuelta como Bartolito ahí para cantar a las 5 de la mañana. Bien, puede que suceda con ustedes, puede que no, eso depende del cuerpo, ¿no? Bien, aplicaciones de la derivada máximo y mínimo, vamos a eso, ¿no? Vamos a esa salsa, a ver qué es lo que es, qué es lo que hay que hacer. Vamos a buscar aquí derivadas. Bien. Adobe Acrobat dice, no sé qué, hay un problema, no quiero leer eso. En derivada, al final, máximo y mínimo, que es una de las aplicaciones de la derivada. Por allá recuerdo un alumno que estaba dando macroeconomía o microeconomía, algo así, y me dijo, profe, aquí hay un problema donde tengo que derivar, pero no me acuerdo.
y había que encontrar los máximos y los mínimos. Había que hacer muchas otras más cosas, pero estaba inmerso el concepto, ¿no?, de derivada. Fíjense usted por allá, derivada en otra materia. Bien, vamos a acercarnos aquí. Esto está aquí en pura notación matemática. Resulta que tenemos dos definiciones para lo que es el asunto de máximos y mínimos. Se dice que una función, fíjese usted la primera definición, se dice que una función f de x tiene un máximo local m mayúscula en x igual a x sub 0. Si f de x sub 0 es mayor o igual a f de x para toda x en un intervalo abierto de a a b, tal que x sub 0 pertenezca a dicho intervalo. A pesar de que eso está en español, tío, ¿no? En español no se logra comprender porque hay una definición pues bastante matemática. La segunda, se dice que una función f de x tiene un mínimo local en m minúscula, en x igual a x sub 0, si esa evaluación de f de x sub 0 es menor o igual a la f de x, a la misma función, a los elementos de la otra función, para toda x en un intervalo de a a b, un intervalo abierto, tal que es x sub 0 pertenece a dicho intervalo. Entonces, bien, es español, pero ¿cómo se entiende eso mucho mejor, verdad? Aquí hay una gráfica. ¿Qué resulta? En buen panameño vamos a traducir esto. Vamos a traducir esto a un lenguaje más sencillo, que no aparece ahí en el libro, pero en buen panameño es lo siguiente. Si hay un punto máximo, como esa M mayúscula que está allí, todo lo que yo reemplace a izquierda o derecha va a ser menor. Eso es lo que significa esas definiciones. Cuando hay un máximo, al yo evaluar en ese máximo, el resultado es mayor que todo lo demás, ¿ya? Si hay un mínimo, la imagen de la derecha, un mínimo con M minúscula, el reemplazar ese mínimo en la función es menor que todo lo que yo reemplace a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Eso es lo que significa pues esas definiciones traducidas ahí a un lenguaje bastante pues sencillo. Que el máximo, su reemplazo es mayor que todo, y el mínimo, su reemplazo es menor que lo otro, que todo lo otro, izquierda y a derecha. Eso es lo que significan esas definiciones. Entonces vamos a pasar eso acá a nuestro apunte, estas definiciones matemáticas, que más que recitarlas, uno debe entenderlas, ¿no? Comprenderlas. En la escuela, cuando dábamos lectura comprensiva, decía la maestra, a ver, después que leyó, explíqueme qué significa. Y yo empezaba a dar vuelta por aquí, que había allá, que había vuelta. Sergio, está bien, usted habla mucho, pero al grano, ¿no? Al grano. Y terminaba yo dando, esa era la idea, ¿no? Marearla un poco y después entonces iba con la definición a mi lenguaje así, a lo panameño, ¿no? Esto y esto, ¿no? Entonces, esta es la definición matemática, la que da mucha vuelta, y la definición entonces en buen panameño es la siguiente, que he dado un punto, ese que está allí, un M mayúscula, al yo reemplazar eso en una función, es mayor que todo lo demás, ¿sí? Y si hay un M minúscula, al yo reemplazar eso, es menor que todos los reemplazos a izquierda y a derecha. Eso es lo que significa eso. Bien. Esa es la definición de máximo y mínimo. Veamos entonces que sigue mencionando aquí el ciudadano libro de Conamat. Si f de x tiene un máximo o mínimo local en x sub 0, entonces la pendiente de la recta tangente entre paréntesis derivada en dicho punto es igual a 0. Bien, vamos a recortar esto. ¿Qué significa? Que el igualar a 0 lo vamos a usar para buscar los puntos críticos. Eso significa. Vamos a utilizar eso de que la pendiente en un punto más alto o un punto más bajo es igual a 0. Pero ¿cómo lo vamos a usar? Para buscar entonces ese punto crítico. Con esa, al yo igualar a 0, voy a transformar la función derivada en una ecuación. Y resolver una ecuación, eso es jamoncito, nada más hay que despejar la x. Entonces, eso es lo que nos mencionan ahí. Si f de x tiene un máximo o mínimo local en x sub 0, ¿verdad? Esta es una notación matemática para representar cualquier punto en x sub 0. En x sub 0, entonces la pendiente, o sea, la derivada es igual a 0.
es igual a 0. Ahí con decir es igual a 0 estamos transformando la derivada en una ecuación. Una ecuación, bien. Continuamos. Ya viene entonces aquí los criterios. También está en notación matemática, pero vamos a traducirle eso para que uno comprenda mejor. Más que, como les dije, más que recitar y memorizar una definición matemática, es saber y entenderla, ¿no? Comprenderla. ¿Qué significa? Bien, ahí está. Esos son los criterios de la primera derivada. Esto sí lo vamos a remarcar aquí en un cuadro. Un cuadro aquí. Ajá. Vamos a, como quien dice, a montarle otro cuadro, pero de otro color. Listo, ahí medio patriótico. Bien, criterio de la primera derivada para encontrar los puntos máximos y mínimos. Fíjense cómo va la cosa. Dice, con 3 criterios. ¿Cuáles usamos? Los 2 primeros. Si f' de x es mayor a 0, y ahí empiezan con la notación matemática. ¿Y eso qué es? Pues de aquí, si f' de x es mayor a 0, quiere decir que si la derivada, el valor de la derivada, el valor de la pendiente es mayor a 0, para toda x elemento de un intervalo abierto de a x sub 0, y viene otra cosa, si la derivada es menor a 0, para toda x elemento de un intervalo abierto de x sub 0 a b, entre paréntesis ahí, por si no se comprendió, dice ya en un lenguaje un poco más sencillo, es decir, la derivada cambia de valores positivos a negativos, ¿va? De positivos a negativos. Entonces, en f de x sub 0 existe un valor máximo local. Un valor máximo local. Entonces, ¿qué significa esa definición? Significa que si tenemos una curva, llámese esta curva aquí, y tenemos un punto, ¿verdad? X sub 0. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que si la derivada va, vamos a poner aquí, la derivada va positiva, la pendiente va positiva, y luego cambia a negativa, entonces hay un máximo. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir esa definición. Si la derivada es mayor a 0 en un intervalo de aquí de a x sub 0, y si la derivada es negativa en un intervalo de x sub 0 a b, entonces hay un máximo local. En buen panameño es eso, que dada la curva, si la derivada va positiva, va subiendo, va utilizando lo que es el primer y tercer cuadrante del plano cartesiano, es decir, este es el primero y este es el tercer cuadrante. Entonces, cuando las derivadas son positivas, van de esa manera, van aquí, utilizando el primero y tercer cuadrante. Sí, van así. No utilizan ni el segundo ni el cuarto, porque ya entonces se convierten en negativas. ¿Cuándo serían negativas? Cuando utilizan el segundo y cuarto cuadrante. Es decir, las derivadas vienen de acá, del segundo a cuarto cuadrante. ¿Me entienden? Acá se nota. Segundo, cuarto cuadrante. Primer y tercer cuadrante son positivas. Bien, cuando las derivadas entonces van de positiva a negativa, hay un máximo. Y si es al revés, hay un mínimo, que esa es la segunda definición. Segunda definición dice, si f' de x es menor a 0, para toda x elemento de a x sub 0, y f' de x mayor a 0 para toda x elemento de un intervalo abierto de x sub 0 a b, es decir, la derivada va de negativo a positivo, entonces hay un mínimo local. ¿Sí? Estas definiciones matemáticas me recuerdan mucho lo que era pues, contenido de una materia que dábamos que se llamaba estructuras. Estructura, y era pura notación así, pues bastante matemática. De toda la carrera, digamos que un 70% era como esto. Un 70% era como esto. Pura notación matemática y nota, dice esta nota aquí. En abstracto normalmente utilizaremos la siguiente notación simplificada. En abstracto, fíjense ustedes esto. O sea que esto aquí arribita no era abstracto según ellos, ¿no? Dice nota. En abstracto normalmente, o sea que hay cosas anormales también. Ellos están claritos. Utilizamos la siguiente notación simplificada.
Aquí sería f de a por b es lo mismo que f de a por f de b. Esa es la definición de producto de función. Bien. Y cosas así, ¿no? Bien, ahí eso sería, pues, esos serían los ejemplos a estudiar en esa disciplina, ¿no? Esto es de una materia que se llama estructuras. Bien, entonces eso me suena, como estamos acá, ¿verdad? Que uno ve eso en español, pero como que no lo logra comprender porque está demasiado abstracto, demasiado matemático. Entonces, por eso yo les digo, ¿no? En buen panameño, en mi lenguaje así, bastante interioral o coloquial, se comprende un poco mejor, ¿no? Los criterios de la derivada, resumiéndolo nuevamente, son así. Si tenemos una curva, por ejemplo esta curva, va a existir un punto, ese es el mentado x sub 0, ¿no? Pero ese punto va a ser máximo o mínimo. ¿Cómo uno se da cuenta con estos criterios? Está el primero y el segundo. Evaluando en la derivada, si la derivada viene así, ¿verdad? Que sería del segundo al cuarto cuadrante, es una derivada negativa porque va cayendo en una pendiente negativa. Después de x sub 0, la derivada empieza a subir, o sea, la pendiente. Recuerden que es una recta tangente, así que toca a la gráfica en un solo punto y ahí se traza una recta. Esa recta es la derivada y tiene pendiente. Entonces esa pendiente acá pasa a ser positiva, va subiendo. En ese caso, el criterio 2 nos dice que si va de negativo a positivo, hay un mínimo. Aquí lo dice, ¿ve? Hay un mínimo. Bien. Son los criterios de la derivada. Pero cuando uno comprende eso mucho mejor, con un ejemplo. Vamos al ejemplo. Y aquí los mexicanos, ¿verdad? Del libro. Órale, güey, ahí está la definición. Güey, ahí está lo del igualar a cero y los criterios, güey. Ahí en la 156 resuelva, pues. Ejemplo 1 dice. Bien, vamos a ver qué significa eso. Vamos acá. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Copiamos y pegamos. Ahí está. En ejemplo 1 dice, determina los máximos y los mínimos. Para la función tal, utiliza el criterio de la primera derivada. Ya, utiliza el criterio, ¿no? Como algo sencillo, así como dice, un 2 por 3. Solución, vamos a ver eso, ¿no? Solución. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Derivar. Vamos a poner aquí número 1, derivar. Derivar que la función. Derivar la función. ¿Cuál es la función? Vamos a escribirla y vamos a derivarla. F de x es igual a 3x cuadrado menos 12 más 15. Y entre x cuadrado menos 12 más 15. Entonces, el paso número 1, derivar. Vamos entonces a esa salsa, derivar. Pero no hay que hacerlo por definición, así que no es salsa. Es allí ya un sabor y color ya preparado. No hay que preparar la salsa tanto. Bien, 3x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada por fórmula? No por definición, porque eso es un tremendo zaperoco, ¿no? Por fórmula, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. Muy bien, 6x, ¿verdad? Se multiplica el 2 por el 3 y se le resta 1 al exponente. Por eso queda 6x. Bien, seguimos. Esta es una derivada de suma de términos. ¿Cuál sería la derivada de menos 12x? Doce. Menos 12, muy bien. La derivada de 15 es 0, así que esa ni ponerla. ¿Eh? La derivada de 15 es la derivada de una constante, su derivada es 0. Bien, 6x menos 12 es la derivada. Entonces, esta sería la primera derivada. La primera derivada. Dirán, profe, ¿cómo así que la primera? ¿Hay más? Pues resulta que si yo sigo derivando, dos comillas,
voy a encontrar la segunda derivada. Pero eso todavía no. Esta es la primera derivada. Bien, ese era el paso número 1, derivar. Fíjense que aquí el problema no es derivar. Derivar es como de que, oye, necesito usar un tenedor aquí para este macarrón. Lo usé, listo, continúo. Ya, así se va transformando la matemática. El concepto que vas aprendiendo se va transformando en una herramienta que la utilizas así en un momento y continúas con otra cosa. Mientras que derivar en sexto año es todo un trimestre, todo un tema, ¿no? Acá es un momento ahí. Derivar 6x menos 12. Bien. Paso número 2. Vamos a poner aquí. Ajá, aquí abajito. Número 2. Igualar a 0 la derivada. Igualar a 0. ¿Qué cosa? F' de x. Y despejar el punto crítico. Y despejar el punto crítico. Número 2, igualar a 0, f' de x y despejar el punto crítico. Bien, entonces tenemos que hacer 0 nuestra derivada. Entonces sea f' de x igual a 0. Ya vamos a convertir nuestra derivada en una ecuación. Por lo tanto, f' de x es igual a 6x menos 12, ¿no? Y ahí está el asunto. Está igualado a 0. Se transforma entonces en una ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Una ecuación, una expresión algebraica, una igualdad en la cual aparece una variable o incógnita. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Práctica 7 de matemática general. Resolver una ecuación es despejar la letra, despejar y encontrar el valor de la letra. Por lo tanto, aquí quedaría 6x y del otro lado al igual, con lo que es la regla de transposición de términos, queda 12 positivo. La variable x está acompañada de ese 6. Bueno, ese 6 está estorbando ahí, así que va para el otro lado dividiendo. Eso le llama la transposición de términos. 12 entre 6 es 2. Bien, tenemos x igual 2. Ese 2 se convierte en nuestro punto crítico. Punto crítico. ¿Ya? Aquí decía igualar a 0, f' de x y despejar el punto crítico. Paso 1, derivar. Paso 2, igualar a 0 y despejar el punto. Bien, paso número 3. El paso número 3 es evaluar. Evaluar antes y después. O sea, esa P quedó muy lejos. Evaluar antes y después. En el punto crítico. Perdón, antes y después del punto crítico. Antes y después del punto crítico en la derivada. ¿Dónde? En la derivada. Bien, esto sí lo vamos a remarcar aquí. Aquí esto lo de color azul. ¿Dónde se tiene que evaluar? Esto es clave, ¿eh? Para poder saber si las pendientes son positivas o negativas, se reemplaza en la derivada. Evaluar antes y después del punto crítico, pero ¿dónde? En la derivada. Vamos a ponerle otra cosa aquí como algo que lo resalte. Esto. Oye, pero esto está saliendo del borde. Vamos a pintar eso bien. Aquí. Aquí. Vamos a que vean los dotes artísticos del profe pintando. Ahí está la vida. En kinder yo me le tiraba del pupitre a la maestra. Yo estoy pensando con mi hija cómo vaya a hacer en la escuela, porque si yo hacía esas locuras,
Es más, a mí me dejaban de último para que vieran los demás niños cuando los estaban puyando, los estaban vacunando. Y yo, en vez de llorar, yo me reía de todos ellos, dice. Y cuando me tocaba a mí, no chillaba ni nada, no lloraba. Las enfermeras le decían a la maestra de kinder: maestra, usted la debe estar pasando divertido con este alumno, ¿verdad? Y la maestra no tiene idea, dice, no tiene idea. Yo hasta tercer grado me colocaban R en el boletín porque dice que yo terminaba rapidito lo que tenía que hacer y me iba a los puestos de los demás compañeros a molestar, dice. La maestra ya no sabía qué hacer con ese chiquillo llamado Sergio. Bien, evaluar antes y después del punto crítico, pero ¿dónde? En la derivada. Entonces, eh, tenemos que evaluar antes de 2. Evaluar antes de x igual 2. Evaluar antes de x igual 2. Bien, Excel un número antes de 2, cualquiera. Uno. ¿Cuál? El 1. El 1, sea x igual a 1. Antes de 2, pues el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, menos 10, menos 1.000.000, cualquier número antes de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a reemplazar, dice, evaluar antes y después del punto crítico. ¿Pero dónde? En la derivada. En la derivada. ¿Cuál es la derivada? Vamos a ver acá. ¿Cuál es la derivada? Ajá, 6x menos 12. 6x menos 12. Entonces tenemos la derivada f' de x, 6x menos 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar f' de 1. ¿Sí? Estamos evaluando en la derivada, no en la función original, porque en la derivada es donde me doy cuenta algebraicamente si la pendiente es positiva o negativa. 6 por 1 menos 12. 6 por 1, 6, 6 menos 12. Esto de aquí es carpintería, ¿no? Nada más evaluar. Valoración de una función. Menos 6. Mi respuesta fue negativa. Bien, eso quiere decir que mi pendiente es negativa. Voy a poner aquí entre comillas. No mi pendiente, porque eso no es mío, eso es de la gráfica. Ahí estoy metiéndome. Sería la pendiente es negativa. Es negativa. Bien. Ya evaluamos antes de 2. Hay que evaluar después de 2. Vamos a trazar como una especie de zigzag aquí. Aquí. Ahí está. Ahora evaluemos después de 2. Evaluar después de x igual 2. Bien. Sea x igual un número después de 2. Un número después de 2. Alguien que 5. me diga ahí. 3. 5, 3, cualquier número después de 2. Vamos a poner que dijo la compañera, ¿verdad? 5. Pudo haber sido, como dijo el compañero, el 3. Después que se hará, aquí está el 2 en la recta, todo lo que va a la derecha, o sea, después de 2, 3, 4, 5, 6, 1.345.000, cualquier número después de 2. Pero ¿dónde hay que evaluar ese asunto? Hay que evaluar en la derivada. Recuerden que nuestra derivada es f' de x, 6x menos 12. Entonces yo voy a evaluar ahí. Y esa es la derivada f de prima de 5. 6 por 5 menos 12. ¿Cuánto es 6 por 5? Es 30. 30 menos 12. Eso sería 18. Positivo el asunto.
Entonces la pendiente, ¿cómo es la pendiente? Es positiva. La pendiente es positiva. La pendiente es positiva. Entonces, como solo hay un punto crítico, ya que nuestra función era cuadrática, solo hay un punto crítico en la derivada, notamos lo siguiente, que antes del punto crítico x sub 0, ¿verdad? Suponiendo x sub 0, pero ya tenemos un valor fijo que es 2. Antes de x igual 2 o x sub 0 igual a 2, vamos a poner ya el punto fijo. La pendiente es negativa, quiere decir que las pendientes vienen del segundo al cuarto cuadrante, vienen cayendo así, del segundo al cuarto cuadrante. Recuerden que en el plano cartesiano hay un cuadrante, 2, 3, 4 cuadrantes, todos se cuentan en sentido antihorario. El reloj va hacia allá, pero en el plano cartesiano se cuenta al revés. Primero, segundo, tercero, los giros también. Entonces, la pendiente viene negativa, viene del segundo al cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Qué sucede en el lado derecho? O sea, después de 2, la pendiente es positiva. Significa que ahora la pendiente va subiendo, cambió. Entonces, en el punto x igual 2 hay un mínimo. Hay un mínimo. ¿Por qué? Porque el criterio de la derivada, acá lo que está escrito matemáticamente y bastante enredadito, ¿verdad? Dice así. Ese es el segundo criterio. Dice, si f' de x menor a 0 para toda x elemento de a x sub 0, o sea, si la derivada es negativa a la izquierda, y f' de x mayor a 0 para toda x elemento de x sub 0 a b, un intervalo abierto, es decir, que la derivada salió positiva después del punto crítico, entre comillas, es decir, la derivada cambia de valores negativos a positivos. Entonces, en f de x sub 0, o sea, en x igual 2, en el punto crítico, existe un mínimo. Eso es lo que significa esa definición matemática que uno la puede leer, la puede virar la página y uno que esta cosa que, bueno, eso es lo que significa. Que algebraicamente hemos demostrado que la pendiente antes de el punto crítico dio negativa, después del punto crítico dio positiva. Hay un mínimo. En el libro, en ese problema, lo redactaron. Aquí está. Aquí está la redacción. Dice el cambio de signo es de negativo a positivo, entonces la función tiene un valor mínimo en x igual 2. Sin necesidad de graficar, solamente con puro cálculo, pura álgebra, podemos determinar si hay o no un máximo o un mínimo. Fíjense que aquí yo no he construido ninguna gráfica, solamente le he, como quien dice, imprimido ahí lo que es el álgebra y el concepto de derivada, de cálculo diferencial. Y he demostrado algebraicamente que hay un mínimo. El cambio de signo es de negativo a positivo, entonces la función tiene un valor mínimo. Así, a ojo cerrado, es un mínimo. Eso está tácito y sobreentendido por los criterios que ya aplicamos. Bien, último paso, ¿no? Este era el tercero. Paso número 4. El paso número 4 es encontrar la pareja del punto crítico. Encontrar la pareja del punto crítico. Que ya en este momento ya sabemos que es un mínimo del punto crítico. Del punto crítico. Pero ¿dónde hay que evaluar? En la función principal. Evaluando en la función principal. Eso es lo que en cálculo en cálculo integral le llaman la primitiva, dice. Unos nombres todo extraños. Evaluando en la función principal, pero eso también en cálculo integral le llaman la primitiva. Bien, vamos a encerrar aquí para que quede claro que en este punto, ahí
se evalúa en la función principal. Acá en el paso 3 se evalúa es en la derivada. Acá, al final, para buscar la pareja, porque es un error común que la gente se confunde. ¿Y dónde evalúo? ¿En la derivada o en la función principal? Pues al momento de ver las pendientes, se evalúa es... A ver si esto no causa... Ajá, no causa distorsión. Entonces el alumno debe saber dónde evaluar. En el paso 4 es en la función principal. Por esa razón voy a pintar esto para que quede en el apunte y sea llamativo, sea un poco más visible el asunto. Un millón de años después, 3 doritos después. Estoy ejercitando ahí la parte psicomotora. Pintar. Bien, más o menos ahí. Me salía el borde, pero no importa. Bien, vamos a buscar la pareja del punto crítico. Donde se evalúa en la función principal. ¿Cuál es la función principal? Vamos a ver. 3x cuadrado menos 12 más 15. 3x cuadrado menos 12 más 15. Bien. Entonces, evaluamos. Aquí no hay que derivar, aquí es evaluar x igual 2. ¿Por qué 2? Porque ese es el punto crítico. Punto crítico, x igual 2. Aquí va un asunto que es clave. Miren, si una persona no sabe resolver una ecuación, así sea sencilla, ¿verdad? Y por de mala le ponga un menos a esto, todo lo que viene allí, eso está incorrecto. Porque el punto crítico, solo por ese pequeño signo, por ese menos, usted va a estar evaluando pendientes donde no es, va a encontrar puntos que no tienen nada que ver con el máximo y el mínimo. Y por más que lo haga bonito, va a tener eso en cero. Entonces, resolver una ecuación en práctica 7 ya parecía no importante. Sí es importante, hay que ser precisos allí, ¿no? X igual 2, punto crítico. Entonces, evaluamos 2. 3 por 2, aquí el alumno, ¿verdad?, no debe tener problema. Y aquí entonces sería 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 por 2, 24 más 15. Esto es f de 2 sin derivar. Esto es nada más reemplazar en la función original. 12 menos 24 es menos 12. Menos 12 más 15 es más 3. Así que el punto crítico, y digo el punto, es 1,3. 1,3. ¿Y qué es ese punto? Ese punto es un mínimo. Vamos a ponerlo aquí. Un mínimo. Bien, ¿qué hace falta? El bosquejo de la gráfica. Si fuese pues más malvado, les pediría hacer la gráfica con todo y tabla y todo eso, pero
Allí solamente pues les voy a solicitar un bosquejo. ¿Cómo es un bosquejo? Pues puede ser solamente que ubique el punto, ¿no? El punto no es necesario tanto detalle, ni dominio, ni codominio. A ver si el punto es 2,3. 2,3 y aquí yo había puesto 1, es 2,3. Hay que andar revisando siempre, ¿eh? 2,3, ya que el punto crítico es 2. Bien, entonces hay que graficar la función. Si no me equivoco, ya la tengo por acá. Ahí está. Le recortamos Profe, un bosquejo. y cómo sé, ahí que usted había puesto ahí, que el punto es 2,3? Ajá. ¿Cómo sé que va ese número y no va a otro? Porque ya le hemos hecho toda la macumbería, digo yo. Mira, derivamos, ¿verdad? Despejamos aquí donde dice punto crítico, allí ya ese asunto va marcando ese x igual a 2, es la primera coordenada de nuestro punto final. Ya de ahí lo que sigue es ver cómo son las pendientes. Después que analizamos las pendientes a izquierda y a derecha, nos dimos cuenta de que había un mínimo. Y lo último sería encontrar la parejita de ese punto 2, de lo cual salió 2 El 3, y el el 2 y el 3. 2. Ajá, el 2 Ah, y ya, el ya. 3. Y ahí uno dice, ajá, el punto es 2, 3. Pero el 2, ese 2 viene desde por acá arriba, ¿eh? Desde cuando derivamos, igualamos a 0, allí va a salir esa primera coordenada del punto. Ajá. Aquí en medio evaluamos las pendientes, positiva, negativa, ¿cómo son? Y ahí nos damos cuenta, hay un mínimo. Siguiente, pues ya encontremos la pareja de ese 2. Ahí está, el mínimo. Entonces, la gráfica la pueden hacer a través de una aplicación. Ahí es un bosquejo. Si la hacen manualmente, así bosquejada, no hay que ponerle dominio ni codominio. Sí, o sea, sí se puede, pero allí el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es que el alumno identifique cuáles son los máximos y los mínimos de una función. Entonces, el punto es 2,3, es un mínimo. Ahí está, ¿ves? 2,3 y es un mínimo. Aquí escribí mal, mínimo. Un mínimo. Listo, es un bosquejo, no hay que ponerle dominio ni codominio, solamente es un bosquejo de nuestra gráfica, que era 3x cuadrado menos 12 más 15. Ya, con esos dos elementos. Listo. ¿Alguna duda? Vamos a retroalimentar nuevamente acá el problema. Dice así el problema. Determina los máximos y mínimos, dada la función. Se colocó la función. Y dice, utiliza la primera derivada, utiliza el criterio de la primera derivada. Paso número 1, derivar. La función era 3x cuadrado menos 12x más 15. Al derivarla salió 6x menos 12. Si en algún momento usted ve algo allí que no le cuadra, de una vez me dice. Este era el paso 1. Bien, se derivó. 6x menos 12 fue el resultado. ¿Qué utilizamos? La fórmula. O sea, esas que van rapiditas. 6x menos 12. ¿Eso qué es? La primera derivada. Paso número 2. Igualar a 0 f' de x y despejar el punto crítico. ¿Por qué? Porque se va a formar una ecuación. Entonces ahí aceptamos, sea f' de x igual a 0. Entonces abajo f' de x, que era 6x menos 12. Bueno, ya está, igual a 0. De una vez se transforma eso en una ecuación y yo puedo despejar esa x. 6x del otro lado 12, por transposición de términos no puede seguir siendo menos 12, ya que él cruza, ¿no? Cruza, por decirlo así. Me escucharan ahí los profes, colegas de matemáticas, el menos 12 cruza al otro lado del igual, pasa positivo. ¿Sí? Entonces el 6, estorbando la X, me escucharan ahí los profesores,
El 6 estorbando la X va para abajo, ¿no? Va a dividir ese 12. 12 entre 6. 12 dividido entre 6 es 2. Eso automáticamente que acabamos de encontrar es el punto crítico. Punto crítico. Eso tiene su Y, su parejita, su crush ahí, tiene su pareja, el X igual 2. Pero vamos a dejar eso stand-by, tranquilito allí. ¿Por qué? Porque hay que evaluar antes y después del punto S. ¿En dónde? En la derivada. Para ver si da positivo o da negativo y así utilizar estos criterios que aparecen acá arribita. Todo el A y el B, los dos criterios. Evaluamos antes de 2. Sea X igual 1, dijo la compañera. Utilicemos el 1. Pues no pudo haber sido el 1, el 0, siempre y cuando sea a la izquierda de 2. ¿Se evalúa dónde? En la derivada. En la derivada era 6x menos 12. Bueno, evaluamos 1. 6 por 1 menos 12 dio menos 6, dio negativo. Entonces, dio negativo, es lo lógico es que del otro lado da positivo, pero hay que demostrarlo. Evaluamos después de x igual 2, sea x igual a 5. X igual a 5, ¿dónde reemplazamos? En la derivada. 6x menos 12, bueno, 6 por 5 menos 12. 30 menos 12, 18 positivo, dio positivo. Quiere decir que las pendientes ahora van subiendo, van positivas. Y ahí la aclaramos, ¿no? A la izquierda la pendiente negativa, a la derecha la pendiente positiva. Acá yendo del lado izquierdo, va subiendo al lado derecho, quiere decir que ese punto x igual 2 es un mínimo. Y ahí lo dice, ¿eh? El cambio de signo de negativo a positivo, entonces la función tiene un valor mínimo en x igual 2. Listo, ahora sí vamos a encontrar la parejita de ese 2. Encontrar la pareja del punto crítico. Evaluando en la función principal. X cuadrado menos 12x más 15 reemplaza 2. 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 15. Aplicando ahí toda la macumbería matemática, salió que dio a más 3. El punto en cuestión, 2,3, que es el mínimo, lo bosquejamos en una pequeña gráfica allí, preferiblemente desde una aplicación más sencillo, sino también manualmente, pero no lleva más detalle, ¿eh? Nada más que sea un bosquejo, ¿no? Vamos a poner aquí bosquejo, no tiene que ser tan riguroso el asunto, bosquejo. Sí se puede, pero yo no les quiero complicar más el asunto allí, que sea un bosquejo nada más. Listo. Eso es con una función cuadrática. El otro día, como a las 10 de la noche, me escribe un compañero del colegio que ahora se fue a vivir para Coclé y dice, hey, mi friend, necesito que me ayudes ahí con unos problemitas. Digo, mándalo pues. Y resulta que eran 6 funciones. 6 funciones. Dentro de esas habían unas cuárticas, unas cúbicas, unas racionales y unas cuadráticas, ¿verdad? Cuadráticas como esta. Y había que buscarle los máximos, los mínimos y graficar eso con todas las de la ley. Y yo dije, chuleta, mi hermano, pero ¿y eso para cuándo es? No, eso ahorita para las 12 y eran las 10 de la noche. Entonces yo dije, no, hombre, no, deja eso. Y yo dije, ¿y eso de quién es? Dice, no, 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 es que le estoy cayendo una hembrita por acá, dice. Y necesito ganar unos puntos. Y yo le dije, ajá, y tú dijiste, ajá, tengo un amigo matemático, pues, y de ahí saliste que yo, pues, te podía resolver eso. La cosa que yo le dije, no, hombre, deja eso sabe con lo que es 6 funciones, con todo y gráfica, pero gráfica precisa, sin aplicaciones. Y encima de eso, las cuárticas, las cúbicas, las racionales, que va. Cada problema se llevaba 2 páginas o más, conforme iba subiendo de nivel. Y el hombre, pues, quería ganar unos puntos ahí. Una coclesana, enamorado por allá. Todos mis amigos que están por Coclé, que se han ido de Chiriquí para Coclé, están enamorados por allá. Yo no sé si alguien por aquí ha tenido esa experiencia, qué es lo que hay por allá, que no hay acá. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Vamos a proponer un problema ahí.
enamorado el hombre. Y dije, no, hombre, no. Casi, casi me dice un día anterior. Imagínense, 2 horas antes. Así, así, sí, no. Bien, vamos a colocarle aquí una parecida, ¿ah? Parecida a ese primer problema, para que usted lo agarre y pim, pum, pam. Vamos a ver los archivos acá en los X-Files. Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Ajá. Hay que buscar uno parecido. Ajá. Este se ve coquetoso. Ajá, ajá. Este pues, f de x, 2x cuadrado, menos 8 más 5. Ahora, como no puedo captar aquí en la pantalla, ¿verdad? Todo el proceso, lo que voy a hacer es transformar esto parcialmente. Esta no va a ser la nota final, el apunte final, no va a ser una nota para ayudarse en la resolución de ese problema, ¿no? De ese problema. Escritorio, vamos a poner aquí, eh, problema 1, guía, una guía, guía, problema, guía del problema, guía del problema, no vamos a ponerle tanta cosa, guía del problema. Y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, así usted va a poder ver con mayor detalle, ¿no? El asunto del procedimiento. Y la idea es esa, ¿no? Que usted desde ya se esté preparando junto a su profesor ahí, ¿no? Preparándose para el semestral. Ahí va. Bien, busquemos el archivo. Ahí está. Y vamos a enviarlo al grupo de WhatsApp. Oye, hago la aclaración, no es que las muchachas de Cocle no sean merecedoras de cariño, sino que mi interrogante es esa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mis frenes, con mis amigos que están por allá, están con ganas de casarse por allá, por Cocle? Ese es mi interrogante, no es que menosprecio ni nada de eso. Panamá es un país de mujeres muy bonitas, ¿no? En todas las provincias. Entonces, esa era mi interrogante, ¿qué es lo que está pasando con estos manes que están por allá? ¿Están, están listos? Ahora sí, ahí va al grupo, pues, para que se guíen para ese segundo problema. Y vamos a hacerlo un poco interactivo, ¿no? A veces el profe nada más pide, pide y no da punto ni nada. Bueno, vamos a darle 5 puntos al primero que lo resuelva. El primero que me llegue acá al chat con todo y bosquejo ahí, ¿no? 5 puntos del semestral. En un parcial no es eso, no es nada, pero en un semestral, en un semestral es el 35%, entonces se hacen las reglas por ahí, hay un buen porcentaje con solo 5 puntos que pueden funcionar ahí, pueden ayudar bastante. Listo, pues los espero, ya sea el primero o la primera, ¿verdad? Persona.
Bien, bien. Disculpa, casi le daño los oídos ahí. Eh, sí me llegó la solución. Dos compañeros en el mismo, así, a las 11:03, sin diferencia de segundo, exactamente llegó el mensaje a la misma vez. Así que dos compañeros, uno pues lo hizo bien, perfectamente bien, y el otro pues le falló una cosita allí nada más, pero está bien, yo le voy a dar los 5 puntos a los dos varones ahí. Eh, una compañera me envió, pero le faltó y fue a las 11:04, 11:04. Así que bueno, tengo que mantener, ¿no? Pero está bien, lo importante es, también me voy a acordar, a ver si me acuerdo. Ajá, sí, me lo envían parcialmente, ahorita el bosquejo de la gráfica. Vamos a enviar lo de los compañeros allí. Y eso fue exactamente en el mismo segundo. Y no se copiaron porque uno tiene un error y el otro no. Entonces, no creo que le haya dado chance de enviarse entre ellos la solución. Así que cada uno hizo lo suyo. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir ahí el asunto. Chuleta, profe, pero muy tarde, tantas clases y ahora es que le da punto a la gente. Bien, pero no es que no debe existir ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de que, hey, cómprame un boleto y te pongo un 5, eso pasa allá en el colegio, ¿verdad? Hazme un mural y te pongo un 3 por el uno que sacaste aquella vez. Pero acá no debería ser, ¿no? Acá es netamente puro conocimiento, ¿no? El alumno pasa porque sabe, ¿no? Pero no está de más ese tipo de recompensa. Se me ocurrió ahorita, pues está bueno, 5 puntitos ahí, ¿ah? 5 puntos de un semestral, puede que salven, ¿ah? Bien, ahí va lo del otro compañero. Entonces vamos a analizar estas dos. Y allí me envió también una compañera y otro compañero. Bien, bien. Lo importante es la práctica, ¿no? Eso es lo que vale, que la persona esté pues practicando. Bien, aquí está. Sería esta de aquí. El cuaderno de él dice el líder. Y la vaca Lola en la esquinita ahí, pero está bien, está bien. Yo me motivaría cada vez que veo mi cuaderno y diga el líder, soy el líder. Bien chévere, bien chévere. Bien, ahí está. Vamos acá abajo pues. Que era 2 menos 8 más 5. 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 Esa es una técnica de memoria a corto plazo, ¿sabían eso? 2 menos 8 más 5. Si tú quieres memorizar algo a corto plazo, lo repites unas 3 veces. Y a corto plazo se te queda grabado en el subconsciente. Ya mañana tú puedes preguntar qué era. Ajá, dígame. No, el detalle era que eso era lo que se usaba antes. Mamá te mandaba a la tienda. Repita, vaya repitiendo lo que le mandé a pedir cuando llegaba una en la tienda. Se le olvidaba algo. Sí, lo mandaban a buscar y que un cartón de leche y un molde de pan y llegaba pidiendo un molde de leche y un cartón de pan. Todo al revés. Sí, no, sí, esa es una técnica, según psicólogo, una técnica para memorizar a corto plazo algo, lo repites mínimo 3 veces y se queda Profe, la guardado en el mi idea era subconsciente. mejor, profe. Usted sabe, profe, que yo iba a la tienda y yo enumeraba en la mano lo que tenía que comprar. Y si me pasaba un número, profe, no lo pasaba hasta recordarme que iba a comprar. Yo no Ah, usaba papelito.
como una, está bueno, como una especie de lista. Muy bien. Sí, cada uno, ¿verdad? Utiliza distintas técnicas para recordar. A veces las cosas que provocan recuerdos son la hierba cortada, el olor a hojas de árbol de nance quemándose, cosas así, pinturas, la tierra mojada, esas. A veces los recuerdos se activan también con, con sonidos, con música, con olores, con imágenes. Bien, 2x cuadrado menos 8 más 5. Y el compañero derivó, ya 4x menos 8, derivó ahí como lo grande. Muy bien, igualó a 0, despejó y dio a 2. Evaluó antes de 2. ¿Qué número usó? El 1. 4 pues dio negativo. Después de 2, evaluó 4 por 3, 12, dio positivo. Bien, antes y después hay un mínimo. Muy bien. El punto crítico en la función principal, entonces procedió a buscar la parejita de ese 2, que fue el número menos 3. 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, 8 y 5, 13, 13 menos 16, menos 3. Muy bien. Y el bosquejo de la gráfica, 2, menos 3. Listo. Eso es. Cole. Vamos a ver el otro compañero. Y de repente puede que haya otra técnica para recordar. Y es una correa y una saliva a punto de secarse. Esa es una buena técnica también. Que no se te va a olvidar nada. Porque si no viene el correazo, ¿no? Más que nada, pues lo que utilizaban, pues, la fuerza, los abuelos, la gente de antes, ¿no? De que voy a escupir allí. Si esa saliva se seca y no has traído el mandado, te voy a pegar con mi correa de cuero. Nunca me tocó, pero sí una vez vi a un primo que le hicieron eso. Oye, ese mandado fue más rápido que ligero. Bien, 2x cuadrado menos 8 más 5. Aquí está lo del compañero. Derivó. Muy bien, 8 entre 4, 2. Antes de 2 y después de 2. Negativo, positivo. X igual 2. Hay un mínimo. La pareja es menos 3. Aquí entonces lo único fue la gráfica, ¿verdad? El punto menos 3 queda por acá abajo. Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Verdad? 2 menos 3. Por acá es que quedaba el vértice o punto mínimo. Entonces, eso es lo único que le estaría incorrecto, ¿no? La ubicación de la gráfica, pero él me dijo, profe, no sé si está bien la gráfica. O sea, que tiene la idea, ¿no? De que todo lo anterior lo hizo bien. Que en la gráfica de repente tuvo, pues, ¿cómo le diría? La interrogante. Bien. Entonces, también, como él lo envió a tiempo, ¿verdad? Vamos a darle también su más 5 ahí. Bien. Listo, vamos a poner otro, pues, pero ya no concursan los compañeros que aparecen aquí. Bien, vamos a poner un tercero. Vamos a ponerlo acá arriba. 11 y 13, lo harán en 12 minutos, 17 minutos. Yo creo que sí. Vamos a ver. No, no sería 2, sería 3. Vamos a buscar aquí en los archivos, el expediente secreto, los X-Files. A ver, a ver, a ver. No, hombre, no, mucho, mucho. Este, pues. Ajá, este se ve coquetoso. Bien. F de X 4x cuadrado más 8x más 6. Bien. 5 puntos al primero, pues. Al primero o primera. 4x cuadrado más 8x más 6. Pero ya no concursan los compañeros, ¿verdad? Los compañeros que enviaron ahorita.
Bien, ahí mientras llega la solución, vamos a ponerle una musiquita eh, referente al caso, ¿no? A ver quién llega primero. Vamos a ver. A ver quién llega primero. Chuleta. Oye, ¿qué onda con esos manes ahí tocando platillo? Pero no, eso es música, eso es pura arte, ¿eh? Eso es una inteligencia. Tan difícil como la matemática, aquellos que tocan música, ¿no? Oye, me llegó la solución, pero mala, estaba mala porque empezó derivando mal. Entonces todos los demás estaban mal de la compañera, ¿verdad? Ajá, me llegó acá de un compañero. Le faltó el bosquejo, parece que sí, va a enviar el bosquejo. Ajá, el compañero que ya ganó la envió, aunque él ya había ganado. No importa, muy bien. Y el compañero, así envió, ese mismo.
Está bien, compañero. Ahí yo lo voy a agregar a la lista y lo que usted me envió lo voy a enviar ahí a arreglar ahorita en el apunte, en el tablerito, por cuestiones de tiempo, ¿no? 11:28. Así que el compañero está bien ahí. Y ajo, y en el mismo minuto, una compañera. Pero bien. De todas maneras, aunque la primera compañera lo hizo mal, yo le voy a, pues, a reconocer algo allí, pues. Aunque sean 3 puntitos. Bien, vamos a tomar la asistencia, pues. Yo ahorita arreglo el apunte con los problemas graves que resolvieron bien. Asistencia por acá. Y recuerden la imagen de hoy, ¿no? Buenos días, disfruta de la hora porque el tiempo se va y no regresará. El tiempo pasa y solo nos quedan las anécdotas, las vivencias y que todo eso pues sea positivo para ustedes. Nos vemos el día viernes si Dios lo permite. Se cuidan, jóvenes. Ya tomé la asistencia, tengo que descargarla nada más. A ver. Sí, ahí está, dice Angelina, Edwin, Itzela. Bien. Descargo el Excel y listo. Se cuidan, jóvenes. Gracias por la participación. Para mí vale oro que participen y practiquen. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao Tatiana, chao Keilin, chao Hasta luego, Itzela, profe. Hasta luego, profe. Rodrigo, Angelín, buen trabajo. Hasta luego, profe. Bien, Neftalí. Bueno, profe. Kevin, No, profesor, que tenga buen día. José Atencio. Bien, José.